vamos a realizar el análisis cinético de cuerpos rígidos en el plano, cuerpos que se mueven en dos dimensiones únicamente, mediante el estudio del efecto de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y su correlación con las aceleraciones que desarrolla el cuerpo. Entonces vamos a retomar los resultados que habíamos obtenido en sistemas de partículas, recordando que cuando tenemos un conjunto de fuerzas que actúa sobre un sistema de partículas, pues vimos que la resultante de esas fuerzas es equivalente a una fuerza cuya magnitud o igual a la masa total del sistema de partículas por la aceleración del centro de masa del sistema. Y también vimos que esas fuerzas externas que actúan al sistema de partículas generan un momento con respecto al centro de masa del sistema de partículas que es igual a la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento angular con respecto al centro de masa. Entonces vamos a aplicar estos dos resultados al caso de un cuerpo rígido. Recordemos que un cuerpo rígido pues lo podemos considerar un sistema de partículas, con la particularidad de que las posiciones relativas entre las partículas, entre los puntos que componen el cuerpo, pues no varía. El cuerpo lo podemos girar, lo podemos trasladar, podemos realizarle cualquier tipo de desplazamiento, de movimiento general en el plano, incluso dejarlo caer, y esas posiciones relativas entre las partículas no cambian, pero sin embargo sigue siendo un sistema de partículas, por lo cual pues los resultados que obtuvimos en sistemas de partículas siguen siendo aplicables al caso de un cuerpo rígido, en nuestro caso en el plano. Recordemos que esto pues también es equivalente a decir que el sistema de fuerzas que actúa sobre el sistema de partículas, o en este caso sobre el cuerpo rígido, es equivalente a un sistema de fuerza y par aplicado en el centro de masa, y pues que tienen estos, son iguales a masa por la aceleración del centro de masa y a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular con respecto al centro de masa. Entonces, esta ecuación que nos relaciona las fuerzas con la aceleración del centro de masa, recordemos que se conoce como la segunda ley de Newton generalizada, y pues en el caso de cuerpo rígido esta ecuación sigue siendo aplicable tal cual como la hemos escrito en sistemas de partículas. La resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración del centro de masa del cuerpo. Miremos ahora qué sucede con la ecuación que nos relaciona los momentos con respecto al centro de masa y la derivada de la cantidad de movimiento angular. Recordemos que la particularidad de calcular la cantidad de movimiento angular de un sistema de partículas con respecto al centro de masa, pues es que esto se puede hacer ya sea con las velocidades absolutas de las partículas o con velocidades relativas al centro de masa. De nuevo estamos en análisis de movimiento en el plano, pues esta ecuación que en general es vectorial, el momento angular que en general pues es vectorial, pues en el caso de un sistema de partículas en el plano pues se
convierte en una cantidad escalar, solo tiene una componente perpendicular al plano de movimiento de las partículas. Entonces esta cantidad de movimiento angular pues va a ser, en el caso de cuerpo rígido, pues una cantidad escalar. Pero entonces, de nuevo, la particularidad es que se puede calcular ya sea con velocidades absolutas de las partículas o velocidades relativas al centro de masa. Utilicemos esta segunda alternativa, en el caso del cuerpo rígido, para mirar cómo podemos transformar esta ecuación de momentos. Entonces, tenemos que la cantidad de movimiento angular la podemos calcular con las velocidades relativas al centro de masa. Rho sub i, pues recordemos que mediante Rho sub i denotamos la posición relativa de cada partícula con respecto a su centro de masa. Entonces, la velocidad relativa de cada partícula con respecto al centro de masa pues será la derivada de Rho sub i con respecto al tiempo, Rho sub i punto. Entonces, de nuevo estamos en cuerpo rígido, ¿sí? Ya hemos discutido que en el caso de cuerpo rígido la única posibilidad de movimiento relativo entre dos puntos que pertenezcan al mismo cuerpo es rotación. Entonces, esta velocidad relativa al centro de masa pues la podemos escribir utilizando esa consideración como omega, la velocidad angular del cuerpo rígido. Recordemos que en 2D, en el plano, movimiento en el plano, la velocidad angular es perpendicular al plano de movimiento, ¿sí? Y su magnitud pues es equivalente a la magnitud de la velocidad angular, y definimos su signo de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces voy a considerar que la velocidad, el cuerpo gira con una velocidad angular en sentido antihorario en este caso, ¿sí? Entonces tenemos la velocidad angular omega como vector cruzado por la posición relativa de cada partícula que pertenece al cuerpo con respecto al centro de masa, Rho sub i. Esta será la velocidad relativa de cada partícula que compone el cuerpo con respecto a su centro de masa. Ya hemos discutido también que en el caso del cuerpo rígido en el plano, la velocidad angular es única. Entonces, si nos miremos cómo se nos transforma esta expresión. Esta es la sumatoria de las cantidades de movimiento angular de todas las partículas con respecto al centro de masa. Entonces miremos que omega cruz Rho sub i, que es la velocidad relativa de la partícula i con respecto al centro de masa, pues reside sobre el plano de movimiento. Esta será Rho sub i punto, ¿sí? Igual a omega cruzado con Rho sub i, de acuerdo pues a como he supuesto aquí la velocidad angular, apuntará en este sentido que es dibujado en este esquema, y pues obviamente Rho sub i punto es perpendicular tanto a omega como a Rho sub i. Y pues este es un escalar, la masa de cada partícula, entonces pues no nos va a afectar la dirección ni el sentido, no nos va a afectar, perdón, el sentido de ese vector. Entonces tenemos la velocidad relativa Rho sub i punto, y ahora tenemos Rho sub i cruzado con la velocidad relativa por la masa, ¿sí? Entonces tenemos Rho sub i punto, que ya dijimos en este caso es este vector, ¿sí? Como lo he esquematizado acá. Rho sub i cruzado Rho sub i punto nos da un vector que en este caso sale del tablero, y pues de acuerdo a como he definido, he supuesto la velocidad angular en este cuerpo rígido, pues miremos que esa resultante tiene la misma dirección y sentido de la velocidad angular.
Entonces, lo que podemos ver es que el resultado de este producto cruz pues tendrá la misma dirección y sentido de la velocidad angular, y pues estos vectores, al ser perpendiculares o ortogonales entre sí, pues su magnitud será el producto de las magnitudes de los vectores. Entonces tenemos que la magnitud de este término aquí en esta sumatoria será la magnitud de la velocidad angular, que de nuevo es única en el caso de cuerpo rígido en el plano, ¿sí? Es única, por la magnitud, por la masa de cada partícula, por la magnitud de las posiciones relativas al centro de masa al cuadrado. Ahora bien, factorizando de esta sumatoria la velocidad angular, que de nuevo es factor común porque en cuerpo rígido la velocidad angular es única, entonces nos queda la velocidad angular por la sumatoria de la masa de cada partícula por su posición relativa al centro de masa al cuadrado. Entonces, en el caso de cuerpo rígido, pues esta sumatoria nos converge a una integral, y podemos reescribirla como la integral de el radio o la posición relativa al centro de masa al cuadrado por el diferencial de masa. Entonces tenemos omega por esta integral. Esta integral de r cuadrado de m pues es lo que se conoce como el momento de inercia de masa del cuerpo, y lo vamos a denotar como I mayúscula con una barra encima para indicar que es el momento de inercia con respecto al centro de masa del cuerpo. Esta propiedad pues está evaluada en la mayoría, en la mayoría de textos, y es un ejercicio común del cálculo integral, a evaluar el momento de inercia para diferentes geometrías comunes, pero pues este momento de inercia es un valor específico, tiene un valor dado, es una constante que pues no varía con el movimiento del cuerpo, ya que es referenciado pues al centro de masa. Entonces esta es un valor constante, ¿sí? Es un valor constante, y de nuevo lo podemos encontrar tabulado en los diferentes textos. Usualmente en los apéndices de los textos guía está pues el resultado de esta integral para diferentes geometrías comunes, o pues si tenemos una geometría que no es simple, pues esta integral se puede evaluar ya sea analíticamente o de manera numérica. Entonces tenemos el momento de inercia del cuerpo por la velocidad angular, y esto pues es equivalente a la cantidad de movimiento angular del cuerpo con respecto a su centro de masa. Ahora bien, recordemos que las resultantes de los momentos de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema con respecto al centro de masa pues es igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al centro de masa. Entonces, si derivamos la cantidad de movimiento angular del cuerpo rígido con respecto a su centro de masa, ya dijimos, el momento de inercia es constante, es un valor constante, nos queda que la derivada de la velocidad angular es lo que conocemos como la aceleración angular. Entonces hemos obtenido lo que se conoce como las ecuaciones de movimiento de un cuerpo rígido en el plano. La segunda ley de Newton generalizada, la resultante de fuerzas es igual a la masa total del cuerpo por la aceleración del centro de masa, y la sumatoria de momentos de las fuerzas externas con respecto al centro de masa igual al momento de inercia por la aceleración angular del cuerpo. De esta relación de momentos con la
aceleración angular, pues recordemos que en el caso del cuerpo rígido esto es una ecuación escalar. Entonces podemos, si despejamos el momento de inercia, nos queda que será el cociente de los momentos con respecto al centro de masa dividido la aceleración angular. Entonces, viéndolo de esa manera, podemos ver que el momento de inercia lo podemos interpretar como un índice que nos dice qué tan difícil es hacer girar un cuerpo alrededor de un punto, de una manera análoga a como discutimos en la segunda ley de Newton, que la masa la podemos interpretar como un índice que nos dice qué tan difícil es desplazar un cuerpo. Con el momento de inercia podemos hacer una interpretación similar, pero en cuanto a rotación. La aceleración angular aparece por el efecto de la rotación del cuerpo y pues los momentos tienden a generar rotación sobre el cuerpo. Entonces es una manera de interpretar el momento de inercia, es un índice que nos dice qué tan difícil es hacer girar un cuerpo, en este caso alrededor del centro de masa. En cuanto a unidades, tengamos presente que las unidades del momento de inercia son unidades de masa por longitud al cuadrado. Entonces será kilogramos metro cuadrado, las unidades del momento de inercia. Y recordemos que las unidades de la aceleración angular son de radianes sobre segundo cuadrado. Miremos que estas unidades pues las podemos reorganizar como kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro. Recordemos que el radian es una unidad adimensional que no afecta a las demás unidades. Y kilogramo metro sobre segundo cuadrado es el newton metro que tenemos acá. Y estos newton metro pues son las unidades correspondientes al momento de una fuerza. Entonces simplemente para verificar que estas unidades en esta ecuación son consistentes.